Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí con el profesor Alberto Montero Soler de la Universidad de Málaga, que agradecemos por su tiempo. Y estamos en el último día, el segundo día de la conferencia Euromercados y Democracia, que está hecha por la Asociación Asimetría. Y pues nos gustaba preguntar al profesor qué piensa de los trabajos que hemos hecho en esos 2 días y si nos plantea muy bien lo que está pasando en España y lo que va a pasar en la Unión Europea. Muy bien, pues en primer lugar agradecer a Asimetría la invitación, porque me ha permitido compartir espacio y discusión con un grupo de compañeros que están pensando no solo en los problemas, en el análisis de la evolución de la zona euro, que ya lo conocemos todos, cuáles han sido los problemas que la eurozona ha generado, sino que están pensando en las posibles soluciones a ese problema o a esos problemas generados, y entre las posibles soluciones contemplan sin ningún tipo de complejo la salida del euro. Eso es muy importante y a mí me parece muy interesante, porque en el resto de países nos encontramos con que la salida del euro solo se trata como un problema, solo se resaltan sus problemas y no se plantean las posibles soluciones a todos estos desequilibrios que el euro ha generado en la eurozona, y especialmente entre los países centrales y los países periféricos, entre los países del centro de Europa y los países del sur de Europa o las economías más débiles de Europa. En ese sentido, me parece una conferencia tremendamente interesante. Con respecto a la situación en España, pues es una situación francamente preocupante cada vez, porque al final todas las economías europeas acabamos mirándonos en el espejo griego, porque lo que se está aplicando en el resto de economías tiene como avanzada, como vanguardia, las políticas que se están aplicando en Grecia. De manera que la situación en España es muy preocupante. Sabéis que la tasa de desempleo está ahora ligeramente por debajo del 26%, que la tasa del desempleo juvenil de los jóvenes por debajo de 25 años está cercana al 60%, y que eso genera una tremenda situación, una dramática situación desde el punto de vista social y desde el punto de vista personal. Es decir, la falta de expectativas, la falta de esperanza, la sensación de que no hay futuro dentro de España está generando pues una situación de desesperanza, que hace que haya que pensar en alternativas que sean ilusionantes, que no engañen a la población en lo que se refieren a sus costes, pero que tampoco les oculten los posibles beneficios como pueden derivarse de la salida de España y de otras economías periféricas en el euro. Si algo hemos aprendido del análisis de la eurozona es precisamente que no se puede competir bajo un mismo terreno y sin instrumentos de política económica que te permitan defenderse entre economías que tienen unos niveles de competitividad tan distintos, unas políticas tan distintas, y sobre todo cuando no hay coordinación entre las políticas económicas. En este sentido, la intervención hoy de Alberto Bañay ha sido muy reveladora de cómo las políticas que se plantean desde el punto de vista cooperativo, que buscan una salida cooperativa desde el punto de vista económico, sin embargo son rechazadas automáticamente desde el punto de vista, desde la perspectiva política, desde el poder político. Es decir, no hay en Europa voluntad de darle una salida cooperativa y beneficiosa para todos. Y por lo tanto Europa se ha convertido en algo que es dañino y perjudicial tanto para unos como para otros. Pero como lo denominamos, un juego de suma cero, en el sentido de que todo el mundo cree que estaría mejor si no estuviera al interior de la eurozona. Nosotros también hemos dicho hoy, en los trabajos de hoy, que igual la suma es negativa y que vamos a perder, vamos a destruir un modelo de sociedad, un modelo de capitalismo también, que estaba bastante distinto del norteamericano y que iba a proporcionar a nosotros bastante posibilidad de vivir bien. Y ahora, en el sur de Europa, nosotros somos las trigadas y me gusta mucho, estamos al lado de la barra sirviendo cerveza a los alemanes. Y ¿cómo piensa que se puede salir de eso? Es decir, políticamente no hay ningún partido en Italia como en España y otros países que planee la salida del euro. No, solo se puede salir a partir de la confrontación. Esto es muy claro. Es decir, solo como vemos que las salidas cooperativas, que son razonables, no tienen ningún tipo de respuesta política que las asuma como propias y las desarrolle, pues la única posibilidad es a partir de la confrontación y el chantaje. Es decir,
países centrales, especialmente Alemania, levantan el pie sobre la presión de autoridad y empezamos a buscar algún tipo de solución cooperativa, cosa que es bastante improbable porque yo creo que Alemania ha desarrollado toda su política económica durante la primera década del siglo XXI para llegar a esta situación, y ahora es absolutamente absurdo pedirle que todos los esfuerzos que han hecho sobre sus trabajadores especialmente, esfuerzos y sacrificios, ahora levanten el pie y quieran que pues, eso no repercuta sobre las condiciones de vida de los trabajadores del sur. Es decir, que vivimos una situación que desde el punto de vista político no tiene ningún tipo de solución. Las habría desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista político no. Es decir, que habrá que acudir a confrontar directamente y a asumir las consecuencias de la confrontación. Y siempre desde una perspectiva de credibilidad en las propuestas. Es decir, uno no puede ir a plantearle a Angela Merkel que hay que salir del euro, que si no levanta el pie vamos a salir del euro y que las consecuencias ya veremos cuáles son para todos, y al día siguiente, si Angela Merkel responde que no, decimos, bueno, de acuerdo, pues entonces seguimos, pero no me tengas en cuenta lo que te acabo de decir. Es decir, las consecuencias, y para eso hace falta movilización política y que el representante político que acuda a negociar esas negociaciones sepa que tiene un pueblo dispuesto a asumir las consecuencias porque sabe que en la situación actual no tiene futuro. Entonces hay que hacer un trabajo previo bastante complejo, duro, y que tampoco parece que se esté dando al interior de los estados más debilitados, ¿no? Claro. También hace falta mucha información porque los pueblos igual quieren entender lo que está pasando. Bueno, muchas gracias al profesor Montero y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Adiós.